Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de lo que significó el motu propio Tradiciones Custodes, casi me equivoco en el título, Tradiciones Custodes del Papa Francisco de hace 2 viernes. Tuve en el episodio pasado, en el episodio anterior, en nuestro canal de YouTube está, número uno, un video que publiqué la semana pasada. Es un video muy corto, pero es un video en donde se ve de cerca, se ve muy bien la consagración durante la misa tradicional. Y el título es La consagración en la misa de siempre. Ese video es muy corto, pero lo subí por una razón. Lo subí para que la gente que no ha tenido la oportunidad de asistir a una misa tradicional pueda ver una de las razones por las que amamos tanto la misa tradicional. Y la segunda razón es porque la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de verlo de cerca. Yo estoy grabando esto el lunes, por supuesto. El día de ayer domingo me tocó ser acólito en una misa dominical, tradicional, por supuesto, y ver la misa de cerca, que claro, solamente los hombres pueden hacer eso, pero ver la misa de cerca es algo increíble, es hasta cierto punto una oportunidad que se siente como si fuera la única oportunidad en la vida de hacerlo, ¿no? Y es una oportunidad que cada vez que me toca hacerlo, aunque sea en una misa recitada, en una misa donde no haya canto, eh, es algo que se siente siempre como si fuera la primera vez, francamente, porque es algo impresionante. Es algo que nunca se vuelve aburrido. De hecho, una vez me tocó ser acólito en 2 misas en un día seguiditas, porque estábamos en la parroquia, acabamos de terminar una misa y llega otro sacerdote que también ofrecía la misa tradicional, pero él lo hace la mayoría de las veces de forma privada. Y llega y nos menciona, oigan, le pregunta al padre, al pastor de la parroquia, que si puede ofrecer su misa. Y le dice, sí, por supuesto, aquí agarra lo que necesites y ofrece la misa en el altar. En el mismo en el que acabamos de terminar la misa. Y bueno, dice, bueno, pues fíjense que, chavos, voy a ocupar un monaguillo, un acólito. ¿Quién se anima? Y pues los demás, los que estaban en la misa, se tenían que ir. Y le dije, bueno, padre, yo me la echo, ¿no? No pasa nada, acabo de terminar de servir. La misa está anterior, pero no pasa nada. Yo puedo ser acólito una vez más. Y se prepara el padre luego para ofrecer la misa. Y salimos y me toca ser acólito por mí mismo en esa misa. Y aunque era ya mi segunda misa del día, se sintió como si hubiera sido la primera vez. Y es algo que es muy común, que si estudiamos la época preconciliar, antes del Concilio Vaticano II, por decir en el libro del hermano del Papa Benedicto XVI, creo que es George Ratzinger, creo, tiene un libro que se llama Mi hermano el Papa. Y en ese libro habla de cómo cuando ellos eran niños, que claro, por supuesto ellos crecieron en la época donde no existía la misa nueva, solo existía la misa tridentina. Cuando ellos eran niños, el padre de ellos era sumamente devoto. Y bueno, ellos iban a 2 misas en los domingos. Una misa era en la que eran acólitos, otra misa era donde solamente iban a oír la misa. Entonces, es algo muy común que se ve en la vida preconciliar de la iglesia, y es algo que no se ve ahora hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho con la misa postconciliar es que, número uno, a la mayoría de los niños no les importa la misa postconciliar, y se los digo por experiencia propia. Número dos, se ha perdido mucha tradición, se ha perdido mucho esa piedad, esa cultura católica, porque al final de cuentas los únicos que van a la misa nueva, o las únicas, son mujeres y niños, y eran en la mayoría de los lugares, y los papás van, bueno, pues para que ya no me esté fregando la mujer, voy. Y ya al final de cuentas, bueno, pues ya me deja de fregar, ya fui, ya me deja hacer lo que yo quiera hacer el resto del día, los domingos, porque solamente van los domingos, por supuesto. Y ya se pierde esa piedad, se pierde ese amor a la fe que tenían los hombres antes del concilio. De hecho, hay un cardenal, no recuerdo su nombre bien ahorita, pero hay un cardenal que alertaba de esta situación. Dice, si mantenemos la misa postconciliar, la misa esta que están preparando, en nuestras catedrales y en nuestras iglesias los únicos que irán a las misas van a ser las mujeres y los niños. Y esas fueron palabras sumamente proféticas. Y en el video pasado, ha sido de nuestros videos más populares, el del título Bomba Nuclear en la Misa de Siempre, Tradiciones Costosas, ese video lo estaba grabando y para cuando me di cuenta ya llevaba casi una hora grabando. Pero bueno, yo creo que le gustó mucho al algoritmo, lo ha estado promoviendo mucho más que nuestros otros videos. Y un comentario que me dejan
No voy a decir el nombre, pero este comentario está público. Si se meten a la página del video, pueden ver este comentario. Y parece que le dejan respuestas. Me comenta: ya váyase a su secta católica antivaticanista y llévese su dinero, pero deje de faltarle al respeto al Papa Francisco. Y si tiene miedo del demonio, vea a un exorcista que le ayude a liberarse. No sé qué tipo de comentario tan antiecuménico es ese, ¿no? Para empezar, no creo que haya ofendido de ninguna manera al Papa Francisco en mi episodio anterior. No creo que haya dicho ninguna mentira acerca de la situación de la iglesia, pero es algo, la verdad, increíble. En el 2000, ¿qué fue? En el 2015, el Papa Francisco, en una entrevista en avión, creo, no recuerdo en qué año fue, pero fue en una entrevista en avión de regreso de su visita a Filipinas, dice: hay un libro que se llama en inglés Lord of the World, que significa, que en español es el Señor del Mundo. Entonces, se les recomiendo que lo lean, porque ahí habla de bla, 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 bla. Ok. Ese libro es un libro de ficción, pero trata de un punto en el futuro en el que el anticristo surge. ¿Ok? Y bueno, hace poco, esta semana, el domingo pasado, un conocido me recomienda el libro. Me dice: oye, fíjate que el Papa Francisco dijo esto, léete el libro. Lo busqué en mi celular y bueno, el libro fue escrito alrededor de 1907, o sea que ya no tiene el copyright. Está, para los que tengan acceso a una plataforma de ebook, está disponible gratuitamente. Completamente legal, por supuesto, completamente moral. Es sencillamente que es un libro ya muy antiguo y se puede ofrecer gratuitamente. Lo descargo en mi celular y lo empiezo a leer. En el libro, bueno, en el libro los papas siguen siendo católicos y habla no les voy a arruinar el libro, pero habla de cierta manera el papa que lo copio y se lo mando a un amigo. Y le digo: oye, imagínate que tengamos un papa hoy en día que hable de esta manera, que hable de una manera indefinidamente, o sea, indudablemente católica. Y le digo: pero a ver, espérame. Este amigo mío no es mexicano, pero le digo: bueno, me imagino que el mexicano diría: pero no, es que fíjate que pues hoy la gente hoy en día pues ya es muy liberal, y si los papas hablan de esa manera, pues se iría mucha gente de la iglesia, bla, 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 bla. Y se lo mandé, ¿no? Entonces ya, total, sigue el día. Voy a misa y después de la misa estoy hablando ahí con conocidos ahí afuera de la misa, de la parroquia. Y me comenta uno: oye, no, hombre, es que me dicen, los mexicanos dicen, no, es que el Papa Francisco, fíjate que, pues es que lo están manipulando mucho los masones, que no sé qué. Y a ver, hay que ser sobrios, hay que ser realistas. Esta persona que me comentaba esto, obviamente lo decía que a él le dice, no lo decía que él lo creía. Y le digo: oye, fíjate que le acabo de mandar a mi amigo un mensaje diciendo básicamente lo mismo. Y no sé cuál es el problema de los mexicanos, que muchas veces no queremos admitir la realidad. La realidad es que, pues, ya llevamos décadas sin papas que se puedan decir auténticamente católicos, ¿verdad? Papas que solamente se dicen que ser católicos, pero cuando estudiamos sus lecturas, cuando los teólogos tradicionales estudian las escrituras de esos papas, bueno, pues no tienen una mente católica, no vienen de una mente católica. Y ahora, al admitir esta realidad, me empiezan a decir: es que eres sedevacantista, eres cualquier tipo de insultos. Para empezar no son ciertos. Si ven en una de mis páginas de Twitter, públicas, tengo: oremos pro pontifice nuestro Francisco. Oremos por el pontífice nuestro Francisco. Para mí el sedevacantismo, aunque los entiendo, los comprendo por qué tienen ese tipo de ideas, no estoy de acuerdo de ninguna manera, y creo que es una ideología que está completamente incorrecta. ¿Por qué? Yo seguramente desde aquí de mi casa, desde mi programa desde mi podcast, puedo decir quién es papa y quién no es papa, que me parece algo completamente absurdo, mientras que en Roma, mientras que en la Santa Sede, se reconoce al papa, se reconoce a la persona que es el papa, sin problemas, ¿verdad? Cuando no ha habido ni siquiera un cardenal que salga a decir que el Papa Francisco no es papa. Entonces, ahora, que hubo cosas que se han publicado desde entonces, desde la elección del Papa Francisco, que sí son, la verdad, un poco interesantes. Eso no quiere decir que ya pueda declarar que no es papa. Punto. Esa es mi
opinión. Y para empezar, también hay muchos sedevacantistas. Yo no conozco mucho de este tipo de grupos, pero hay sedevacantistas que ni siquiera se dan los sacramentos entre sí mismos. O sea, si una persona sedevacantista va a otro grupo sedevacantista, ni siquiera pueden darse los sacramentos. Mientras que uno que está completamente en comunión con la Santa Sede, ¿verdad? Bueno, yo puedo ir. De hecho, estuve de viaje hace un par de semanas y fui a una parroquia de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Ahí no recibí ahí los sacramentos porque fui a una misa durante la semana y no me tocó ni ir a confesión ni recibir la Santa Comunión ni nada de eso, pero fui a una misa. Fui a varias capillas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X sin problemas, recibí la comunión sin problemas y no hubo ningún problema. Llevé a mi familia, completamente somos de la misma religión con las personas de la Fraternidad de San Pedro, la Fraternidad de San Pío X, aunque sé que tienen problemas entre ellos. Y claro, yo estoy mucho más de acuerdo con la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, de San Pío X. Estoy mucho más de acuerdo con las ideas de Monseñor Lefebvre y creo que no hizo nada incorrecto en sus consagraciones de obispos. Pero a final de cuentas, una persona puede ir a una parroquia de la Fraternidad de San Pedro y a una capilla de la Fraternidad de San Pío X. Y de hecho sí vi a gente. Fui a una capilla de San Pío X en domingo y había gente que había visto yo el domingo en la capilla de San Pío X en la misa de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Entonces, ¿qué vemos? El tipo de personas que piensa como nosotros, sí, no vamos a las misas nuevas, no vamos con sacerdotes modernos, pero a final de cuentas estamos en una comunión, ¿no? Mientras que los sedevacantistas en sí ni siquiera están en ese tipo de comunión. Pero bueno, no por desviarme mucho del tema del que quiero hablar el día de hoy y que ya quiero llegar a tocar. Bueno, lo que sucede, como les menciono, los mexicanos tenemos una predisposición a decir, no, es que fíjate que el Papa como que lo está manipulando y es que bueno, pues es que los tradicionalistas no quieren obedecer y quieren que las misas antiguas reemplacen a las misas nuevas y bueno, pues no hay ningún tipo de cisma y creo que, como dice nuestro Señor, por sus frutos los conocerán. ¿Y cuáles son los frutos de la misa nueva? Apostasía, en mayor parte, ¿verdad? Apostasía, herejía, que la gente deje la religión por completo y que la gente que aún sigue yendo a misa, que el 70% de los que van a la misa nueva no crean en la Sagrada Eucaristía. Pero aún así, dice el padre a la iglesia en la que fui el día de ayer y completamente tiene razón. Dice, los que no son tradicionalistas piensan que solamente nos gusta la misa tradicional porque tiene incienso, porque tiene campanas, porque tiene todo este tipo de cosas que se ven bien, porque tiene reverencia. Pero la realidad es que esa no es la razón por la que, entre comillas, preferimos la misa tradicional. Dice el padre. Dice, la razón por la que amamos a la misa tradicional y porque creemos que debe ser la exclusiva manera de ofrecer el rito latino en la iglesia, bueno, claro, sin descontar los tipos de ritos, de otros ritos legítimos que existen y han existido siempre en la iglesia, por supuesto sin descontar esos, pero comparándola con la misa nueva. La razón por la que vamos a la misa tradicional es porque es una misa que es coherente. Y ahora les explico por qué. Otro de los comentarios que me dejaron en el video anterior me dicen, oye, es que fíjate, mira, ve los videos del padre Luis Toro. Ok. Los videos del padre Luis Toro no tengo nada en contra de él, pero los he visto. Muy de acuerdo con muchas cosas que dice, pero vemos está con una playera, con unos pants, hablando de cómo no hay salvación fuera de la iglesia católica. Ok. Veo uno ese tipo de videos. Busca uno sus misas y son las misas más horribles que uno se puede imaginar. Con niñas en el altar, con cero reverencia. Y la misa nueva es completamente fea, ¿verdad? Entonces, de un lado dice el padre Luis Toro, que les recuerdo, no tengo nada en contra de él, nunca he hablado con él, he visto muy pocos de sus videos. De un lado dice, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Del otro lado, las misas no son coherentes. Porque la teología de la misa nueva es una teología que es directamente en contra de la teología católica. Y les comento por qué. ¿Por qué es esto? Bueno, en la misa tradicional, al tener todo el dogma y tener contenido, toda la doctrina católica dentro de la misa, es una perla, ¿verdad? En la misa nueva fue creada directamente en contra de los dogmas católicos que se encontraban en la misa tradicional. Porque dijeron,
es muy católica. Hay que tener una misa nueva para que los hermanos separados, ¿verdad?, vengan a estas misas y se sientan cómodos. Pero a ver, la misa es una manera de adoración a Dios. Es la manera por excelencia de cómo se adora a Dios, de que se le ofrece sacrificio. No es un evento ecuménico. Pero la misa nueva fue creada directamente con el propósito de ser un evento ecuménico. Y nos dice Monseñor Lefebvre, afirma que en Roma era conocido que el creador de la misa nueva, Annibale Bugnini, era masón. Entonces, ¿qué tenemos en la misa nueva? Tenemos en la misa nueva una misa masónica, una misa protestante, y donde queda lo católico queda muy por fuera. Entonces, sabemos que la misa tradicional es una misa coherente, es una misa que va de acuerdo a lo que enseña la Iglesia Católica. Y también estaba escuchando a otro obispo, el obispo Monseñor Williamson, que fue uno de los originales que consagró Monseñor Lefebvre. De los 4 que consagró, Monseñor Williamson fue uno de esos 4 para la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, aunque desde entonces, bueno, pues ya se separó de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, tiene su propio grupo, pero no es vacantista, no es de ningún tipo de estos. Y bueno, dice, la misa nueva fue un caballo de Troya. En apariencia, bueno, dijeron los sacerdotes ortodoxos católicos en aquellos tiempos, dijeron, bueno, pues mira, no nos gusta, pero pues, tiene la mayoría de las cosas, bueno, pues, a ver, se puede aceptar, no tiene ninguna herejía en sí. Esos sacerdotes la aceptan y la empiezan a ofrecer, y poco a poco se van dando cuenta que van perdiendo su fe. Y para esto está diseñada la misa nueva. Lamento, si no sabían esto, lamento informarles que para eso está diseñada la misa nueva. Es una misa masónica, es una misa protestante. Entonces el Papa Francisco, en Traditiones Custodes, para no desviarnos del tema, al decir que tenemos que regresar que tenemos que dejar la misa tradicional y tenemos que volver a la misa nueva, que esto lo dice en la carta que va acompañada del motu proprio, al decir esto nos está diciendo prácticamente que tengo que poner a mi familia en el riesgo de apostasía al llevarlos a la misa nueva, y sencillamente no va a suceder. No va a suceder. Y ahora, podemos decir esto con toda claridad de mente, con toda tranquilidad de mente, con toda tranquilidad de espíritu, porque en la bula Quo Primum Tempore del Santo Padre Pío V, donde lo que hace en esta bula, del año 1570, es que codifica la misa, prácticamente la misa de San Gregorio Magno, que es la misa romana, la misma que siempre ha sido, y al decir, bueno, tenemos ahora el riesgo de la revolución protestante. Tenemos una diversidad de ritos muy hermosa en la Iglesia Católica, pero pudiera llegar a pasar que gracias a esta revolución protestante, que se llegara a meter la doctrina protestante a los diferentes ritos. Para proteger esto, el Santo Padre Pío V abroga ciertos ritos que eran nuevos, que no tenían más de 200 años de antigüedad, y proclama que la misa romana va a ser ahora la misa que se va a ofrecer en todos lados. ¿Okay? Y esto es parte del lenguaje que usa el Santo Padre Pío V. Dice, del mismo modo estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. Bueno, sabemos que un papa no puede, hasta cierto punto no puede tener autoridad sobre sus sucesores, pero a final de cuentas es lo que menciona, que dice, o sea, prácticamente diciendo, esta es la misa romana y al que no le guste, que se friegue. Y en ninguna parte el Papa Francisco dice, bueno, Quo Primum ya no lo vamos a usar. En ninguna parte el Papa Francisco dice Quo Primum ya está abrogado. Entonces, esto sigue estando en vigor. Aunque haya, claro, va a haber repercusiones para los que sigan usando su derecho de ofrecer la misa nueva para los sacerdotes que lo hagan. Lo pueden hacer con una tranquilidad de mente, tranquilidad de espíritu, de saber, aunque me corran de mis iglesias, aunque me corran de mis parroquias, aunque no me dejen estar en ninguna iglesia, esta es la misa romana. Y esta es la misa que va a sobrevivir. Que va a sobrevivir estos ataques por dentro de la iglesia. Que va a sobrevivir estos ataques por el mismo Papa. El mismo Papa romano está atacando su propia misa. Entonces podemos ver que es una incoherencia que el Papa romano ataque a la misa romana y decir, Santo Padre, lo lamento, pero no puedo hacerle caso en esto. Porque hacerle caso en esto significaría la apostasía.
significaría poner a mi gente en riesgo de apostasía. Y no se puede hacer. Significa dejar de ofrecer la misa católica y empezar a ofrecer una misa masónica. Y esto ningún papa puede pedirlo. Ningún papa lo puede forzar. Claro, prácticamente lo pueden hacer, pero espiritualmente, que sabemos que el espíritu de la ley es lo que importa, espiritualmente no se puede. Y al final de cuentas, la suprema ley de la iglesia es la salvación de las almas. Ok, entonces, la razón por la que quería publicar este episodio era más o menos ya hablar un poco más fríos, ¿no? Sobre este tema y saber que podemos tener completamente la tranquilidad de conciencia de decir, bueno, yo voy a seguir atendiendo la misa tradicional. En donde sea lo que sea, cueste lo que me cueste, es lo que tenemos que hacer porque al final de cuentas es nuestro patrimonio. Así como nosotros estamos trabajando de promulgar la misa tradicional, así lo hicieron nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos. Entonces rendirnos y adoptar una misa masónica que también nuestros antepasados católicos pelearon en contra de los masones. Y al aceptar una misa masónica, al aceptar una misa creada por un masón, Annibale Bugnini, estamos prácticamente diciendo, no me importan mis ancestros. Estamos prácticamente cayendo en la trampa del mundo moderno que nos dice que tenemos que odiar a nuestros antepasados y dejar a nuestros hijos, dejar a nuestros niños, a nuestras niñas, sin posibilidad de mantener la fe católica. Y esto no se nos va a perdonar el día del juicio final. Esto yo creo que al llegar al juicio final y al decirle a nuestro Señor, oye Señor, fíjate que preferí la comodidad, preferí ir a misa en esas iglesias hermosas, a la fe, a tu fe católica, no se nos va a perdonar, porque al final de cuentas, las catedrales, las iglesias hermosas que están en nuestra tradición católica, fueron hechas para la misa, no la misa para las catedrales. Entonces, por eso vemos hoy en día catedrales hermosas en las que ofrecen la misa tradicional, pero después del motu propio las cancelan. Y un ejemplo de esta aberración es la misa tradicional en Monterrey. La misa tradicional en la ciudad de Monterrey se ofrecía en la Basílica del Roble, que es una basílica hermosísima. Si no saben la historia de la Virgen del Roble, les recomiendo que la busquen y tal vez haga un episodio de esa historia, porque es increíble, la verdad, esa historia de cómo Nuestra Señora aparece en Monterrey y cómo Nuestra Señora ayuda a la ciudad de Monterrey. Pero bueno, publica la página Liturgia Tradicional en Monterrey, que yo cuando tenía todavía Facebook lo seguía, publica un meme. Después de que cancelan todas las misas tradicionales, el mismo día que publican Tradiciones Custodes, sin ni siquiera tener, según ellos, sin siquiera tener directivas del arzobispo, después de que cancelan las misas tradicionales, ponen el día de ayer un meme. Dice, un meme al año no hace daño. Pede, vayan a misa, amigos. Y es un meme donde dice, mírenlo disfrutando la misa ordinaria y la misa tradicional como un animal, no como el señorito. Si no hay misa tradicional, no voy a misa. No sé si en la página de Liturgia Tradicional Monterrey no se dieron cuenta de la incongruencia, de la insensibilidad de poner ese meme. Diciendo, a ver, mira, ya no hay misas tradicionales, pero ve a misa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se le puede siquiera catalogar a la misa nueva como misa, comparada con la misa tradicional. Al principio, se quitan las oraciones al pie del altar, fuera, y no se reemplazan con nada. Ok, se le quita esa parte. Se le quita también uno de los dos confiteors, de los yo confieso, de la misa tradicional. Pum, fuera. Ok, ya nada más queda uno, que lo dicen todos juntos. Y se le quitan santos a ese yo confieso. O sea, se le quita no solamente uno, o sea, la mitad, se le quita también santos del yo confieso. Ok. Después de eso, las colectas y las oraciones propias de la misa son sumamente modernas, o sea, ni siquiera se le pudieran catalogar como católicas comparadas a las tradicionales. Bueno, entonces ahí ya también se pierde. Y luego se sienta el sacerdote y sale Susi a hacer la lectura y luego sale la señora Juanita a dar la segunda lectura y luego viene el diácono a hacer el evangelio. Entonces ahí ya estamos... y el salmo responsorial, aparte, completamente inventado. O sea, mientras en la misa tradicional tenemos la epístola hecha por un sacerdote, ¿verdad? O lector, que es hombre, que es un grado del sacerdocio. En la misa nueva es Juanita.
O sea, ya eso completamente descartado. O sea, ya solamente queda el evangelio. Mientras en la misa tradicional el sacerdote dice todo desde el altar, en la misa nueva el sacerdote está sentado. Porque en la misa tradicional, inclusive cuando se lee, cuando se canta la lectura por un lector, que es, como les digo, es un grado del sacerdocio, o sea, no es cualquier persona, no es el señor Juanito acá que viene con su... No, es un grado de sacerdocio, es una persona que está entrenándose para ser sacerdote. El sacerdote aún lo dice desde el altar, dice todo, mientras está cantando acá de un lado. Ok. Entonces no se puede comparar. Mientras eso está sucediendo, el sacerdote en la misa nueva está sentado. O sea, ni siquiera eso se puede comparar como misa. Entonces ya llegamos se termina, como le dicen en la misa nueva, la liturgia de la palabra, y es como si hubiera sido absolutamente nada comparado con la misa tradicional. Entonces, comparándolo de ir a una misa tradicional a una misa nueva, hagan de cuenta que yendo a la misa nueva no fueron a toda la primera parte de la misa tradicional. Y luego llegamos al ofertorio. El ofertorio es muy apenas ofertorio, ¿verdad? Es malísimo, muy masón el ofertorio de la misa nueva. Una oración judía que inventada. Entonces tampoco tienen el ofertorio. La plegaria eucarística, la más popular es la plegaria eucarística número 2. Es como el 10% de la misa tradicional. Y ya después de eso, pues ya ahí se hacen las abluciones en la misa nueva, ahí donde se hagan, no importa. Y ya se acaba la misa. Entonces, al ir a la misa nueva, es como el 5% más o menos de la misa tradicional. Entonces, es una completa pérdida de tiempo y en mi opinión la mayoría de las veces son inválidas las misas porque nada más de ver cómo se comportan los sacerdotes hacia la Sagrada Eucaristía, en mi opinión, son la mayoría inválidas, aunque claro, en papel la forma del sacramento de la Eucaristía está presente en la misa nueva, pero muchas veces la inventan, muchas veces la inventan lo que quieran los sacerdotes. Entonces, al ir a la misa nueva se está yendo como más o menos al 5% de la misa tradicional. Una misa nueva promedio. Entonces, ahora, es que es válida. Bueno, a ver, ¿también una misa satánica es válida? ¿Y por eso se tiene que ir? No. Entonces, este meme se me pareció muy insensible, me pareció de muy mal gusto, porque les cancelan la misa tradicional a estas gentes que para empezar los tenían yendo a la misa con las mascarillas y luego ponen ese meme. Entonces, espero que la gente que está en Monterrey se busque la capilla de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y vayan a misa ahí. Dejen de ir a misa con esa gente abusiva, con esta gente que le importa más estar cómodos que la fe. Porque al final de cuentas nuestro Señor nos va a preguntar, ¿me amaste? ¿Mantuviste la fe? ¿Sí o no? Y al acceder a este tipo de memes, bueno, pues la respuesta, si nos pregunta nuestro Señor si mantuvimos la fe, va a tener que ser no. Y de ahí Él nos va a juzgar de acuerdo a cómo Él lo vea, ¿verdad? Justo. Que lo más probable es que sea el infierno. Entonces, bueno, así terminamos el programa del día de hoy. Como les digo, hay que seguir en oración, la oración mental, el rosario, todos los días. Escuchar misa tradicional, lo más frecuentemente que se pueda. Esas son nuestras armas. Rosario, oración mental, misa tradicional. Son nuestras armas y nos las da nuestro Señor para que las usemos en contra del demonio, para la restauración de su iglesia, para nuestra santificación. Porque al final de cuentas yo me puedo morir al rato y lo que va a importar es qué tanto amé a Dios, qué tanto amé a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a importar. Y en esto nos ayuda la misa tradicional, nos ayuda el rosario, nos ayuda la oración mental a crecer en esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, si les gustó el episodio de hoy, por favor, compártanlo, pónganle like, suscríbanse si no se han suscrito. Viva Cristo Rey y Ave María.